Cuando abrí la puerta de mi departamento, lo primero que vi fue a la madre de mi prometido echada en mi sillón, con los pies sobre mi mesa, revisando mis cosas como si fueran suyas. Y él, parado junto a ella, sonriendo como un dueño de casa que no era. Aquí tienes, cariño, esta es tu nueva dueña. En ese segundo, entendí que algo estaba profundamente mal, y que ellos no esperaban que yo reaccionara. Soy Dalia, tengo 32 años, y desde siempre he buscado una vida tranquila, esa clase de rutina que te hace sentir que el mundo no se está cayendo a pedazos. Crecí entendiendo que la paz no llega sola, una tiene que defenderla, cuidarla y darle forma día tras día. Por eso, cuando pude rentar mi propio departamento, sentí que estaba por fin en un lugar que me abrazaba. Un espacio sencillo, limpio, lleno de luz, donde cada cosa tenía su sitio y nada ni nadie me empujaba, criticaba o invadía. Mis mañanas tenían un ritmo suave que me hacía sentir en control. Preparar café mientras abría las cortinas, dejar que el aire fresco entrara, poner música bajita mientras revisaba pendientes del trabajo y acomodar los detalles que me daban estabilidad. No buscaba lujo, buscaba paz. Y en ese pequeño departamento la encontraba, como si por fin pudiera exhalar después de años guardando el aire en el pecho. Cuando conocí a Manuel, creí que valoraba todo eso. Siempre decía que admiraba mi manera de organizar mi vida, que le sorprendía cómo convertía un espacio común en un refugio. Se mostraba atento, cariñoso, paciente, y me hablaba de un futuro lleno de apoyo y respeto. Yo quería creerle. Me ilusioné pensando que había encontrado a alguien que no solo caminaría conmigo, sino que también respetaría los límites que me daban seguridad. Aún así, había un miedo silencioso que nunca dije en voz alta: perder mi espacio. Temía que alguien entrara a mi vida con tanta fuerza que terminara borrando lo que soy. Ese temor había aparecido muchas veces en mi historia, aunque siempre intenté ignorarlo. Pero cuando abrí la puerta esa tarde y vi a su madre instalada en mi sala, tomando decisiones sobre mi hogar como si fuera suyo, supe que ese miedo no era exagerado. Era una advertencia que había estado ahí desde el principio, esperando a que yo quisiera verla. Esa imagen, tan simple y tan violenta a la vez, me confirmó algo que yo no quería aceptar: había señales. Muchas. Y las dejé pasar porque necesitaba creer que esta vez sería distinto. Con el tiempo entendí que el verdadero conflicto no empezó ese día en mi sala. Llevaba mucho más atrás, escondido entre pequeñas actitudes que yo, por querer mantener la calma, preferí ignorar. Todo comenzó con esa forma sutil en la que la madre de Manuel se metía en asuntos que nunca le correspondieron. Al principio parecían simples comentarios, que si mi forma de acomodar la cocina era demasiado seria, que si trabajaba de más y descuidaba la relación, que si mis decisiones no eran prácticas. Esas frases caían como gotas frías, una tras otra, hasta que un día ya me había empapado sin darme cuenta. Su presencia siempre llevaba consigo un aire de autoridad, como si todo mundo tuviera que ajustarse a sus reglas. Entraba a los lugares con una seguridad que imponía, hablaba fuerte, opinaba sin pedir permiso, movía cosas sin avisar. Cuando visitaba mi departamento, caminaba como si estuviera revisando algo que le pertenecía. A veces abría cajones para acomodar mejor, otras movía mis plantas porque necesitaban más luz, y aunque yo intentaba marcar distancia con una sonrisa tensa, nunca parecía notarlo. Lo más difícil era esa forma de disfrazar control con amabilidad. Cada acto venía envuelto en una supuesta preocupación: te estoy ayudando, esto te conviene, yo sé cómo hacerlo mejor. Y en cada visita dejaba una sensación extraña, como si me hubiera arrebatado un pedacito de mi espacio sin preguntarme nada. Lo que realmente me desgastaba era la manera en que manipulaba las situaciones para quedar como la víctima si alguien intentaba poner límites. Bastaba una mirada ofendida o un suspiro exagerado para que Manuel se volteara hacia mí esperando que yo cediera para no hacerla sentir mal. Esa dinámica se volvió un patrón. Ella empujaba, yo retrocedía; ella decidía, yo me ajustaba. Y cada vez que intentaba expresar cómo me hacía sentir, parecía que mis palabras se desvanecían en el aire. Hubo momentos en los que pensé que exageraba, que quizá yo era demasiado sensible, pero la incomodidad siempre regresaba más fuerte. La forma en que entraba en mi vida no era natural, era calculada, envolvente, como si estuviera preparando terreno para tomar decisiones por mí. A veces se ofrecía a cuidar cosas que no necesitaban cuidado, otras pedía copias de llaves por si acaso, y aunque yo siempre decía que no, cada petición me dejaba con un nudo en el estómago. Me di cuenta de que el problema no era que opinara, era que actuaba como si tuviera derecho a gobernar sobre todo. No había respeto por mis tiempos, mis espacios o mis decisiones.
Su presencia imponía una sombra pesada que se extendía más allá de sus palabras. Y mientras ella ganaba terreno, yo lo perdía sin querer admitirlo, convencida de que si trataba de ser paciente todo mejoraría. Pero la verdad era clara, nunca hubo interés en convivir conmigo. Lo que buscaba era control, y cada paso que daba era una prueba de que estaba acostumbrada a que todos se adaptaran a ella. Ese día en mi departamento no fue un accidente. Fue la consecuencia de todo lo que dejé pasar. Las primeras alertas no fueron explosivas, aparecieron en detalles pequeños, casi invisibles para cualquiera que no estuviera dentro de la relación. Yo, por querer mantener la armonía, les resté importancia. Pero ahora entiendo que ahí empezó todo. Recuerdo la vez que entraron sin avisar porque estaban cerca y querían saludar. Yo estaba trabajando, concentrada, y de pronto escuché la llave girar. Sentí un frío en el pecho. Pregunté cómo la habían obtenido, y la respuesta fue un simple "nos la diste hace tiempo", aunque yo sabía perfectamente que jamás la había entregado. Después dijeron que tal vez la habían encontrado en una bolsa mía alguna vez. Nada tenía sentido, pero en vez de enfrentar el tema a fondo, preferí dejarlo pasar para no convertirlo en un conflicto más grande. También estaban esos comentarios disfrazados de preocupación que buscaban mover mis decisiones. Cada vez que mencionaba algo de mi vida, trabajo, planes, gastos, amigos, aparecía una recomendación por mi bien. Y aunque sonaban amables, siempre traían consigo un mensaje oculto, lo que yo hacía nunca era suficiente o correcto. Entre más opinaban, más insegura empezaba a sentirme dentro de mi propio hogar. Un día encontré mis documentos movidos de lugar. Estaban dentro de una carpeta que yo jamás habría organizado así. Cuando pregunté, me dijeron que solamente estaban acomodando para ayudarme. Sonreí para no iniciar una discusión, pero algo dentro de mí se encogió. Ese fue el primer momento en el que me di cuenta de que mi privacidad ya no me pertenecía del todo. Hubo otra ocasión en la que cambiaron la distribución de mi sala porque se veía más amplio así. Llegué cansada del trabajo y encontré mis muebles en otra posición. No pedí explicaciones, solo dije que prefería dejarlos como estaban antes. La respuesta fue un silencio largo seguido de una mirada que buscaba hacerme sentir culpable por no aceptar una mejora. Poco a poco, las visitas se volvieron más frecuentes, más largas y más invasivas. Incluso cuando decía que tenía mucho que hacer, aparecían con cualquier pretexto: llevar algo, recoger algo, acompañar un ratito. Cada llegada me tensaba los hombros, cada salida me dejaba con la sensación de que algo se había roto un poco más. Yo intentaba convencerme de que era normal, que solo estaban siendo atentos, que quizá yo estaba exagerando. Sin embargo, cada gesto me dejaba menos aire. Mi departamento seguía siendo mío en papel, pero en la práctica empezaba a sentirse como territorio compartido, aunque yo nunca lo hubiera permitido. En ese tiempo todavía pensaba que podía manejarlo hablando, poniendo límites suaves, mostrando que necesitaba espacio. Pero cualquier intento de conversación terminaba minimizado, ignorado o desviado hacia un comentario que me hacía ver como la exagerada de la historia. Las primeras señales estaban ahí, claras como el día. El problema fue que yo quería creer que no significaban nada. Quería pensar que solo eran malentendidos. Y mientras trataba de ajustarme, lo que en verdad hacía era abrirles la puerta a algo mucho más grande y peligroso. Lo que vino después dejó claro que esas alertas no eran simples molestias, eran advertencias. El día del primer impacto llegó sin aviso, aunque ahora, viéndolo en retrospectiva, era evidente que estaban empujando para cruzar una línea desde hacía tiempo. Yo había salido temprano para resolver unos trámites, y al volver, cargaba bolsas con comida para la semana. Subí las escaleras pensando en lo bien que me vendría una tarde tranquila. No imaginaba que mi casa ya no me esperaba en paz. A mitad del pasillo escuché risas. No les di importancia hasta que, al acercarme a mi puerta, noté que estaba entreabierta. Sentí un vuelco en el estómago. Dejé las bolsas en el piso y respiré hondo, tratando de convencerme de que quizá la había dejado mal cerrada, aunque nunca me pasaba. Empujé la puerta con cuidado, y lo que vi me cortó el aire. Había ropa ajena colgada en mis sillas, cajas abiertas sobre la mesa, zapatos que no eran míos tirados junto a la alfombra. En la cocina estaban acomodando mis alacenas como si fuera una mudanza. Y en la sala, en medio de mi espacio, había maletas abiertas, medias dobladas, frascos de crema, bufandas, cosas que no reconocía. No era una visita. Era una instalación. Me quedé parada en la entrada, sin moverme, sintiendo como la piel se me erizaba. No sabía si hablar, retroceder o gritar.
Antes de que pudiera decidir, escuché pasos. Salió ella, con mis toallas en la mano, como si fuera lo más normal del mundo. Sonrió con esa calma ensayada que siempre utilizaba para justificar cualquier invasión y dijo algo que todavía me arde en la memoria, que estaba aprovechando el día para dejar todo listo. Pregunté qué significaba todo listo, y respondió que se quedaría unos días conmigo porque necesitaba un ambiente más cómodo, y según sus palabras, mi departamento le gustaba más. Ni siquiera esperó mi reacción, simplemente siguió caminando por mi casa como si no hubiera dicho nada. Mientras intentaba procesar lo que estaba pasando, apareció Manuel, sin rastro de preocupación, como si yo debiera estar agradecida. Usó un tono ligero, casi burlón, asegurando que era solo un tiempo, unos días, nada grave, que no debía ponerme tensa. Me habló como si yo fuera la exagerada por no querer que alguien entrara a vivir a mi casa sin mi permiso. Y lo más doloroso fue ver cómo se posicionaba del lado de la invasión sin dudar un segundo. Quise decir que no. Quise pedir que recogieran sus cosas. Pero cuando intenté abrir la boca, me interrumpieron con más cajas, más movimientos, más decisiones tomadas sin mí. Lo que sentí no fue enojo. Fue algo profundo, una mezcla de incredulidad, vergüenza y una sensación de haber perdido territorio sin haber peleado. Nunca había experimentado una invasión tan directa. Mi hogar, ese lugar que construí con tanto esfuerzo, estaba siendo ocupado como si fuera un hotel al que cualquiera pudiera entrar. No hubo conversación previa, no hubo aviso, no hubo respeto. Solo un hecho consumado puesto frente a mí, esperando que yo lo aceptara en silencio. Ese día marcó un antes y un después. No fue solo la presencia en mi casa, fue la manera en que ignoraron por completo mi voz, mis límites y mi derecho a decidir sobre mi propio espacio. Fue la certeza de que, si no detenía eso, terminaría perdiéndome dentro de una dinámica que nunca elegí. Ese fue el primer impacto real. El momento en que entendí que la situación no era un simple malentendido, era una toma de control completa. La invasión no se detuvo en ese primer impacto, lo que vino después fue una presión constante que se metió en cada rincón de mi vida, como una corriente fría que no puede cerrar con ninguna puerta. A partir de ese día, mi casa dejó de sentirse mía. Cada mañana despertaba con el sonido de movimientos que no reconocía, pasos en el pasillo, cajones abriéndose, puertas cerrándose sin cuidado, el murmullo de voces que no tenían por qué estar ahí. Mi silencio ya no era silencio, era la sombra de alguien más ocupando mi refugio. La rutina cambió sin que yo lo permitiera. En la cocina aparecieron recipientes nuevos que no compré, comidas que no preparé, trastes que no ensucié. El refri se convirtió en una mezcla de mis cosas y las de la otra persona, como si cada objeto se adueñara poco a poco del espacio. Mis tazas de café estaban en lugares distintos, mis condimentos se movían de estante, mis sartenes eran usados sin que nadie preguntara. No podía ni prepararme un simple desayuno sin sentir que me observaban, juzgaban o corregían. Las tardes eran aún peores. Encontraba mi sala convertida en un centro de actividades que no me incluían, llamadas largas a familiares, visitas inesperadas porque ahora era más cómodo reunirse ahí, bolsas de compras en mi sillón, ropa extendida en mi mueble favorito para que se secara mejor. Mi espacio se convirtió en un escenario donde yo ya no era protagonista, sino una figura secundaria que debía adaptarse sin hacer ruido. Intentaba mantener cierta distancia, regresar a mi cuarto para recuperar un poco de aire, pero ni eso respetaban. Tocaban sin esperar respuesta, entraban a dejar cosas, preguntaban qué estaba haciendo como si tuviera que dar cuentas por cada minuto del día. Mi cuarto, el único lugar que me quedaba, empezó a sentirse como una cárcel en donde me escondía para no explotar. Lo más desgastante fue la manera en que cuestionaban mis decisiones dentro de mi propio hogar. Si quería mover un mueble, se adelantaban para hacerlo mejor. Si intentaba cocinar, sugerían otra forma de hacerlo. Si llegaba cansada y solo deseaba silencio, encendían la televisión en volumen alto. Mis horarios ya no eran míos, mis preferencias tampoco. Cada intento por recuperar control era respondido con críticas disfrazadas de ayuda, que yo no sabía organizar bien, que era demasiado rígida, que una casa necesita movimiento. Mi personalidad empezó a desvanecerse. Pasé de una mujer tranquila a alguien que vivía en alerta constante, midiendo cada palabra para no provocar comentarios, evitando discusiones que siempre terminaban señalándome como la exagerada. La línea entre ayudar y controlar se había borrado por completo, y cualquier límite que intentaba poner se doblaba ante sus justificaciones interminables. Lo peor fue la sensación de estar sola en mi propia lucha. Cada vez que intentaba expresar que me sentía invadida, las respuestas eran evasivas,
minimizaban todo o incluso insinuaban que debía sentirme agradecida por tener tanta compañía. Empecé a dudar de mis emociones, a preguntarme si realmente estaba viendo algo que no era tan grave, aunque dentro de mí sabía que lo que estaba viviendo era una profunda falta de respeto. Las noches se volvieron el momento más doloroso. Me acostaba sabiendo que al despertar me esperaba el mismo caos. Me dormía con el corazón apretado, sintiendo que el lugar donde antes encontraba paz se había convertido en un territorio hostil. No había espacio para respirar, pensar o sentirme yo misma. Todo era asfixiante. Y mientras más avanzaba esa invasión, más claro me quedaba que no era un simple desorden temporal. Era un mensaje. Uno que intentaba decirme que mi vida, mis decisiones y mi hogar ya no me pertenecían. Ese periodo fue como caminar dentro de un sueño pesado del que no podía despertar. Un abuso silencioso, constante, que iba apagando mis luces internas una por una. Hasta que llegó el día en que algo dentro de mí dejó de resistir en silencio. Con el paso de los días empecé a sentir un cansancio que no era físico, era emocional, profundo, como si cada gesto dentro de mi propia casa me recordara que estaba perdiendo algo que era mío. En medio de esa sensación, me repetía que al menos tenía a alguien que debía estar de mi lado, alguien que conocía mis miedos, mis límites, mi necesidad de tranquilidad. Me decía a mí misma que, si hablaba con calma y explicaba lo que estaba pasando, entendería. Era mi pareja, después de todo. Quería creer que ahí encontraría un apoyo firme. Una tarde, después de soportar horas de invasión constante, decidí hablar. No quería gritar ni hacer una escena, solo necesitaba recuperar un centímetro de aire. Elegí un momento en el que estábamos a solas en la cocina, respiré hondo y dije lo más sencillo y honesto que pude, que ya no me sentía cómoda, que mi hogar estaba perdiendo sentido para mí y que necesitaba que respetaran mis límites. La respuesta cayó sobre mí como un balde de agua helada. No hubo sorpresa, ni preocupación, ni ese gesto de empatía que yo esperaba. Solo una mirada cansada y un comentario que me rompió el pecho, que estaba exagerando otra vez. Esa frase me atravesó. Era la misma que escuchaba cada vez que intentaba expresar algo importante. Era un recordatorio de que mis emociones siempre eran vistas como un estorbo. Intenté explicar lo que sentía con más detalle, con paciencia, casi con súplica, pero cada palabra que salía de mi boca era minimizada. Me dijeron que solo eran unos días, que debía ser más flexible, que estaba armando un problema donde no había nada. Y cuando pedí, al menos, que hablaran conmigo antes de tomar decisiones dentro de mi casa, recibí una respuesta que todavía me duele, que el verdadero problema era mi forma de ser, no lo que estaba pasando. En ese instante supe que no tenía apoyo. Sentí como algo dentro de mí se doblaba de una manera que no sabía si podría reparar. La persona que más debería conocerme fue la primera en ignorar mi dolor. Cada argumento que usé fue devuelto con frases que me hacían sentir pequeña, que debía relajarme, que no es tan grave, que no lo hacen con mala intención. Y lo peor fue la forma en que defendía todo lo que la otra persona hacía, sin importar qué tanto me afectara. Me quedé callada, no porque estuviera de acuerdo, sino porque entendí que mis palabras no tenían destino. Era como hablar con una pared. Mientras más intentaba explicarme, más me hacían sentir culpable por no aceptar la situación. Me insinuaron que yo era la causa del conflicto, que mi incomodidad era una falta de generosidad, que mi necesidad de espacio era egoísmo. Ese día no lloré frente a nadie. Lo hice después, a solas, sentada en la orilla de mi cama, con la puerta cerrada, intentando entender cómo llegué a un punto donde la persona que se supone que debía proteger mi bienestar era la misma que validaba la invasión que me estaba asfixiando. Me sentí invisible. No solo ante quienes ocupaban mi casa, sino ante quien debía ver más allá de mi silencio y notar que me estaba desmoronando. Ese abandono emocional fue más doloroso que la invasión física. Había perdido mi hogar, pero ese día también perdí la confianza en quien pensé que caminaría conmigo. Fue ahí, en esa noche silenciosa, cuando por primera vez entendí que estaba sola en una batalla que no había elegido. Y que, si quería recuperar algo de mí, tendría que hacerlo sin esperar respaldo. Con la distancia emocional que me había tomado en silencio, empecé a notar cosas que antes ignoraba para no lastimarme más. Ya no estaba tan enfocada en convencer a nadie, observaba. Y entre esas observaciones aparecieron detalles que se acomodaban como piezas de un rompecabezas que yo nunca quise armar. Había algo detrás de toda esa invasión, algo que no tenía que ver solo con desorden o costumbres distintas. Era más profundo, más calculado. Una tarde, mientras buscaba un documento de trabajo, noté que mi cajón estaba más vacío de lo normal.
Faltaban papeles que jamás saco de ahí. Al principio pensé que quizá los había movido yo, pero después recordé que mi rutina es siempre la misma. Revisé con calma el resto de mis cosas y me di cuenta de que varios sobres, recibos y contratos estaban mezclados con papeles que no eran míos. Sentí un escalofrío. Era como si alguien hubiera revisado cada detalle de mi vida económica. Seguí buscando, tratando de no entrar en pánico, cuando encontré una carpeta que no recordaba haber visto. Estaba debajo de mis estados de cuenta, como si quisieran que pareciera que yo misma la guardé ahí. La abrí con cuidado, temiendo lo que encontraría. Dentro había copias impresas de cosas que solo yo debería tener: mi contrato de renta, mis gastos del mes, citas con fechas marcadas, números de cuentas, hasta un presupuesto que había hecho en mi computadora semanas antes. Nada de eso debió haber salido de mi control. El impacto fue tan fuerte que tuve que sentarme. No era una invasión casual, era un registro. Una revisión completa de mi estabilidad económica, de mis decisiones, de todo lo que considero íntimo. Era imposible no pensar que estaban revisando mi vida como si fuera un negocio que querían administrar. Más tarde, en la sala, vi unas bolsas que habían dejado abiertas por descuido. Dentro encontré cosas todavía más inquietantes: copias de llaves, un duplicado de mi tarjeta de acceso al edificio, un cuaderno lleno de anotaciones que hablaban de ajustar mis horarios, de organizar mis espacios, de manejar mis gastos. Cada palabra se clavaba más profundo. No eran notas inocentes. Eran planes. Y hubo algo peor. Entre esas cosas había una hoja doblada donde se mencionaba mi nombre junto a una frase que me heló: entrar a vivir aquí de forma permanente antes de la boda. Jamás habíamos hablado de eso. Ni siquiera estábamos comprometidos de forma formal para llegar a ese punto. Ellos ya lo tenían decidido. Mi vida ya estaba en su agenda. Mientras revisaba todo, una sensación de traición me apretó la garganta. Ya no era solo invasión. Era manipulación estructurada, una estrategia para tomar control de mi espacio y de mi futuro sin consultarme nada. Sentí rabia, miedo, y sobre todo, una claridad que jamás había tenido: no era bienvenida en mi propia casa. Cuando intenté regresar todo a su lugar, mis manos temblaban. No sabía qué hacer ni quién era realmente la persona que decía amarme. Si alguien es capaz de revisar tus cuentas, tus horarios y tus documentos sin permiso, ¿qué más puede hacer? Ese día dejé de justificar lo injustificable. Entendí que no era una coincidencia que mi vida se hubiera ido acomodando lentamente alrededor de sus decisiones. Había un propósito, y yo era la última en enterarme. La traición no siempre viene en forma de gritos. A veces llega en silencio, disfrazada de ayuda, envuelta en sonrisas que esconden planes que no incluyen tu opinión. Y cuando ese velo cae, lo que queda es una mezcla amarga de dolor y lucidez. Lo que descubrí ese día me abrió los ojos de una manera irreversible. Y aunque me dolió, también me dio la fuerza que necesitaba para empezar a ver la realidad tal como era. No había marcha atrás. Lo que venía después sería el punto de quiebre. El día del descubrimiento no terminó ahí. Después de guardar aquella carpeta que nunca debió existir, me encerré en mi cuarto tratando de poner en orden mis pensamientos. Cada respiración se sentía pesada, como si el aire llevara el peso de todo lo que había permitido. No podía dejar de ver las imágenes en mi cabeza, mis documentos movidos, mis horarios escritos por otra mano, mis decisiones convertidas en un plan que no hice yo. Y lo peor era que toda esa información había sido tomada, revisada y analizada delante de mis ojos sin ningún remordimiento. Esa noche ya no pude engañarme. No era inseguridad, ni exageración, ni falta de flexibilidad, como tantas veces me habían dicho. Era una invasión total, una manipulación que me envolvió lentamente hasta que me quedé sin voz. Todo lo que yo valoraba, mi espacio, mi calma, mi autonomía, había sido tomado como si no fuera suficiente para merecer respeto. Me senté en el piso, con la espalda contra la cama, y entendí algo que me rompió por dentro: si yo no hacía algo, si no recuperaba mi lugar, terminaría viviendo bajo reglas ajenas, aceptando decisiones que no eran mías, apagando lo que soy para darle espacio a quienes nunca pensaron en mí. El hogar que construí con tanto esfuerzo estaba desapareciendo frente a mis ojos, y la persona que se suponía que debía estar a mi lado ya había elegido bando desde hacía mucho. Durante horas me quedé ahí, inmóvil, dejando que la claridad llegara sin empujarla. De pronto, surgió un pensamiento tan nítido que me sacudió: nadie vendrá a salvarme. Nadie pondría límites por mí. Nadie iba a defender mi espacio, mi tranquilidad o mi dignidad. Si quería recuperar algo, aunque fuera un fragmento, tendría que hacerlo por mis propias manos.
Ese momento fue mi quiebre interno. No fue un grito, no fue un golpe, no fue una pelea. Fue un silencio profundo, uno que nació desde un cansancio tan grande que ya no dejaba espacio para excusas. Había aguantado demasiado. Había explicado demasiado. Había cedido demasiado. Y aún así, seguían avanzando, esperando que yo terminara por rendirme. Mientras observaba mi cuarto, comprendí que ya no podía seguir viviendo así. No podía seguir justificando lo injustificable. No podía seguir esperando respeto de personas que demostraban, día tras día, que no tenían intención de dármelo. La persona que más debía apoyarme había elegido ignorar mi dolor, y yo ya no podía cargar con esa decepción encima de toda la invasión que había sufrido. Ese quiebre no se sintió como pérdida. Se sintió como un regreso. Como si, después de meses viviendo en una sombra, finalmente pudiera ver una salida. No tenía claro qué iba a hacer, pero sabía que la decisión estaba tomada, no permitiría que siguieran manejando mi vida. Me levanté lentamente, limpié mis mejillas sin darme cuenta y respiré hondo por primera vez en días. Algo dentro de mí se había encendido. Una claridad, una fuerza, un impulso que venía del mismo lugar donde nació mi necesidad de paz. Ese impulso me dijo que era momento de actuar en silencio, sin avisos, sin discusiones que ya sabía cómo terminarían. Tenía que moverme por mí, no por agradar, no por evitar conflictos, no por sostener una relación que ya no me sostenía a mí. Ese fue mi punto de quiebre. El instante en que dejé de esperar algo de los demás y decidí escucharme, protegerme y recuperar lo que era mío. Lo que vino después no fue impulsivo. Fue calculado, firme y necesario. Después de varios días viviendo con esa claridad nueva y al mismo tiempo dolorosa, empecé a ordenar mis ideas sin prisas, como si cada pensamiento necesitara encontrar su lugar antes de transformarse en un movimiento real. No quería hacer nada impulsivo ni desde el enojo, necesitaba una salida firme que me devolviera mi espacio. Mientras caminaba por mi casa, analizaba cada rincón con una atención distinta, tratando de identificar qué podía usar a mi favor y qué debía proteger con más cuidado. En ese proceso junté detalles que, aunque parecían pequeños, formaban una imagen completa. Guardé fotos de objetos movidos, anoté fechas en que surgieron cambios raros y recopilé mensajes que nunca habían tenido sentido hasta ese momento. No se trataba de armar un caso contra nadie, sino de tener claro lo que había vivido, porque sabía que tarde o temprano necesitaría sustento para cada palabra que dijera. Cada registro que agregaba a mi carpeta mental me confirmaba que estaba haciendo lo correcto. Con esa información clara, tomé distancia sin llamar la atención. Cambié algunas rutinas para generar un poco de control, horarios distintos, rutas nuevas, momentos de silencio que me ayudaran a pensar sin interrupciones. Esos cambios no eran para esconderme, sino para recuperar la sensación de decidir sobre mi vida sin que alguien más dirigiera mis pasos. Cada ajuste me daba un respiro y me recordaba que todavía existía un lado mío que no habían logrado borrar. Una tarde, después de revisar mis opciones con calma, marqué un número que había guardado solo por si algún día lo necesitaba. No busqué dramatizar nada, expliqué la situación con claridad, sin adornos, enfocada únicamente en lo que podía comprobar. Recibí orientación sencilla y directa sobre los cuidados que debía tomar: proteger información personal, evitar discusiones que me dejaran en desventaja, mantener evidencia y prepararme para actuar en el momento adecuado. Esas indicaciones me dieron más seguridad de la que esperaba. Al mismo tiempo reforcé los accesos que antes estaban vulnerables. Organicé mis documentos en un lugar más seguro, cambié claves que ya no confiaba y moví ciertos papeles importantes a un sitio donde nadie podría manipularlos. No eran acciones visibles, pero cada una me devolvía una parte de la tranquilidad que se habían llevado. Una noche, mientras revisaba mis notas, me di cuenta de que había llegado el momento de dar el primer paso real. Sin anunciar nada a nadie, hice una llamada breve para agendar una cita que parecería normal para cualquiera que la escuchara. No mencioné nada relacionado con la invasión, ni con la tensión en mi casa, ni con los planes que había descubierto. La voz del otro lado confirmó el horario sin hacer preguntas, y ese simple queda agendado fue un punto de inflexión en mi vida. Colgué el teléfono con el corazón acelerado, aunque no era miedo. Era la sensación de que, por primera vez, estaba moviendo algo grande sin depender de nadie. No necesitaba permiso, aprobación ni comprensión. Ese paso era solo mío. Guardé mi agenda con cuidado, respiré profundo y dejé que el silencio del cuarto me envolviera mientras entendía la magnitud de lo que acababa de iniciar. No revelaré todavía qué incluía esa llamada ni para qué servía, porque en ese momento ni yo misma sabía todo lo que desencadenaría.
Solo estaba segura de una cosa: había empezado el camino de regreso a mí. A mi espacio. A mi voz. A mi vida. Esa noche dormí poco, pero no por angustia. Era otra cosa, una mezcla de firmeza y calma que no sentía desde hacía mucho. Algo en mí ya se había activado, y nada volvería a ser igual. El día de la cita llegó sin ruido, casi como si el universo hubiera decidido guardar silencio para que pudiera escucharme a mí misma. Me desperté más temprano que de costumbre, preparé café sin prisa y me quedé frente a la ventana observando cómo la ciudad comenzaba a moverse. Dentro de mi pecho había un peso que no era miedo, era una especie de certeza que me confirmaba que iba por el camino correcto. Ya no estaba esperando que alguien entendiera mi dolor. Estaba lista para que la verdad hablara por sí sola. Fui a esa cita con la misma calma que uno usa cuando sabe que ha estudiado todos los detalles de un examen. No di explicaciones largas, solo entregué documentos, describí hechos concretos y respondí cada pregunta sin titubear. La persona que me atendió revisó todo con atención, y sin dramatizar, me explicó los pasos que seguirían. Escuchar esa claridad me dio una tranquilidad inesperada. No necesitaba convencer a nadie, los hechos se sostenían solos. Regresé al edificio con una seguridad diferente a la que había tenido en meses. Caminé por el pasillo sin sentirme pequeña, sin ese nudo en el estómago que solía acompañarme. Abrí la puerta de mi departamento con una firmeza que casi me sorprendió. Y justo entonces comenzó el giro que cambiaría todo. Habían llegado antes que yo. Movían cosas como si el lugar ya les perteneciera, revisaban bolsas que no eran suyas y hablaban de cambios que querían hacer para mejorar el ambiente. Lo hacían con la misma naturalidad con la que alguien acomoda su propia casa. Esa escena, tan descarada, me recordó todo lo que había descubierto días antes. Ya no necesitaba dudar. Ya no necesitaba pensar que eran exageraciones mías. Tenía pruebas, tenía claridad y tenía una acción en proceso. Mientras avanzaba hacia la sala, noté que una figura conocida cruzaba la puerta detrás de mí. Era la persona de la cita, acompañada de alguien más que se presentó con una credencial oficial y un tono firme pero respetuoso. No hubo gritos. No hubo confrontación. No hubo espectáculo. Solo una presencia que llenó la habitación con una autoridad que ninguno de ellos pudo ignorar. Esa entrada cambió el ambiente como si de pronto el aire se hubiera puesto más pesado. La persona que revisó mi caso habló con calma, pidió ver los documentos que correspondían, solicitó aclaraciones y preguntó sobre la presencia de objetos y maletas dentro de mi departamento. Cada pregunta era directa, imposible de evadir, y cada respuesta los hundía un poco más en su propio caos. Nunca olvidaré sus caras. Pasaron de la seguridad absoluta a la confusión, luego al nerviosismo y finalmente a esa incomodidad que aparece cuando alguien sabe que su juego terminó. Intentaron justificar cada cosa con explicaciones torpes, que solo ayudaban, que se quedaban por poco tiempo, que yo había dicho que podían venir cuando quisieran. Nada de eso se sostenía. Mis evidencias estaban ahí, claras, ordenadas, incontestables. La persona encargada del caso explicó en voz baja que ese tipo de invasión no era un simple malentendido, sino una falta seria que podía tener consecuencias. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía que la casa contenía el aliento. Ellos no sabían dónde ponerse, qué decir, qué inventar. Las excusas ya no servían. La mirada de autoridad que recibieron hablaba por sí sola. Por primera vez en meses, no fui yo quien tuvo que defenderme. No tuve que llorar, justificarme, convencer ni repetir lo obvio. La verdad estaba ahí, caminando por la sala en forma de papeles, fechas, fotos y leyes. Y ellos, que tantas veces me hicieron sentir exagerada, estaban siendo vistos con la claridad que siempre me faltó. Verlos así no me dio gusto. No había venganzas en mi corazón. Lo que sentí fue una especie de alivio silencioso, como si por fin alguien hubiera encendido la luz en un cuarto que llevaba demasiado tiempo oscuro. Ese momento no borró lo que viví, pero dejó claro que no estaba equivocada. Habían cruzado líneas que nunca debieron tocar. Cuando terminó la revisión, la autoridad pidió que recogieran sus cosas. No hubo gritos ni discusiones. Todo se dijo con orden y firmeza. Ellos miraban el piso mientras obedecían, moviéndose con torpeza, sin la seguridad con la que habían tomado mi vida. Ese fue el golpe de realidad. El instante en que entendieron que ya no controlaban nada. Y el momento en que yo recuperé algo que creí perdido para siempre, mi propia voz, sostenida esta vez por hechos y no por súplicas. Después del golpe de realidad, el ambiente quedó tan tenso que parecía que las paredes absorbían cada respiración. No había gritos ni discusiones,
solo una incomodidad tan evidente que cualquiera podía sentirla. La autoridad seguía ahí, firme, revisando los últimos detalles, mientras ellos recogían sus cosas con movimientos torpes, como si no supieran cómo justificar todo lo que habían hecho. Esa imagen contrastaba mucho con la seguridad con la que antes entraban y movían mis pertenencias sin permiso. La caída empezó de forma silenciosa. Primero intentaron justificar el desorden, diciendo que solo querían ayudar, pero cada palabra que salía de sus bocas chocaba contra los hechos que ya estaban documentados. Era imposible sostener un argumento cuando la evidencia mostraba la historia completa. Se daban cuenta de eso y la frustración comenzaba a notarse en sus gestos. Ya no había ese tono arrogante ni esa mirada que buscaba imponerse. Ahora cargaban el peso de las consecuencias que jamás imaginaron enfrentar. La madre de él fue perdiendo su postura poco a poco. Esa seguridad que tanto la caracterizaba comenzó a desmoronarse en sus hombros hundidos y en su voz temblorosa. Murmuraba explicaciones confusas que no respondían a nada. Cada intento por suavizar la situación solo la hacía ver más deshonesta. Aunque evitaba mirarme, sabía que sentía la vergüenza de alguien que finalmente fue vista sin el disfraz con el que se había movido durante tanto tiempo. Manuel, por su parte, se quedó sin palabras. Ya no intentaba defender nada. Observaba el proceso en silencio, con el rostro rígido, como si apenas empezara a comprender la gravedad de lo que permitió y fomentó. Ese silencio suyo era distinto al de otras veces. No era indiferencia, era derrota. Había perdido algo más grande que el control. Había perdido mi confianza, y en su interior lo sabía. Mientras recogían cada una de las cosas que habían traído sin permiso, la autoridad supervisaba para asegurarse de que nada quedara bajo su control. Todo se hacía despacio, en orden, con un profesionalismo que dejaba claro quién tenía la razón desde el principio. Ese orden contrastaba con la actitud nerviosa con la que ellos intentaban sostener su dignidad. No había espacio para manipulaciones ni exageraciones. Solo hechos. Después de guardar las últimas maletas, la madre de él intentó hablar conmigo. No buscaba disculparse, quería recuperarse a sí misma, justificar su participación en lo ocurrido. Intentó decir que su intención nunca fue dañarme, que solo deseaba acomodar un poco, que todo se malinterpretó. Esa explicación no encontró un lugar en mí. No porque yo necesitara una disculpa perfecta, sino porque no había nada que pudiera borrar la intención de tomar un espacio que no le pertenecía. Respondí con calma, sin elevar la voz y sin entrar en discusión. Utilicé frases claras que no dejaban espacio para interpretación, que mi hogar no era su proyecto, que mis límites no eran negociables, y que todo lo que ocurrió sucedió precisamente porque nunca escucharon cuando todavía era sencillo evitar llegar tan lejos. No se trataba de humillarla, se trataba de cerrar esa puerta de una vez por todas. Esa reacción la dejó sin aire. La autoridad pidió que continuaran, y ella bajó la mirada, guardó lo que faltaba y se colocó en la entrada, esperando a que el proceso terminara. Manuel estaba detrás de ella, inmóvil, sin saber cómo acercarse ni qué decir. En su rostro se veía claramente que empezaba a entender lo que había perdido. No hubo dramatismo. No hubo gritos. No hubo súplicas. La caída no necesitó volumen. Fue visible en la forma en que salieron del departamento, sin atreverse a voltear demasiado, conscientes de que todo su poder había sido construido sobre invasiones, mentiras y manipulaciones que ya no podían proteger. Cuando por fin cruzaron la puerta, la autoridad me explicó algunos pasos finales y me confirmó que la situación estaba oficialmente registrada. Escuché todo con atención, respirando un aire que no había sentido desde hacía meses. Un aire mío. Un espacio mío. Una sensación de alivio que no necesitaba celebración, solo silencio. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido suave, pero para mí ese sonido marcó el final de una etapa que casi me borra. Fue la caída del antagonista, sí, pero también fue el inicio de mi recuperación. Cuando la puerta se cerró y quedé sola, me tomó unos segundos creer que al fin podía respirar sin sentir que alguien estaba detrás de mí observando cada movimiento. Caminé por la sala despacio, como si necesitara reconocer mi propio hogar otra vez. Cada objeto estaba donde debía estar, cada rincón recuperó ese silencio que tanto extrañé y cada paso que daba era una confirmación de que mi vida volvía a acomodarse poco a poco. El eco que quedó después de la salida de ellos no fue vacío, fue paz. Una paz suave, honesta, distinta a la que tenía antes. Ahora venía acompañada de una fuerza que no sabía que tenía. No era la misma mujer que buscaba agradar, que se callaba para evitar problemas o que justificaba conductas que dañaban su bienestar. Había cambiado en el proceso, tal vez sin quererlo,
pero con una claridad que jamás había tenido. Durante esos minutos de silencio me di cuenta de algo que me hizo sonreír sin planearlo. No necesitaba llenar el espacio con nada. No necesitaba prender música, ni mover muebles, ni hacer llamadas. Mi casa volvía a sentirse como un refugio, y lo único que quería era quedarme ahí, respirando ese aire que por fin me pertenecía de nuevo. Me senté en mi sillón favorito, el mismo que tantas veces se convirtió en un lugar incómodo por la presencia de otros, y me di permiso de cerrar los ojos. No pensé en lo que había pasado ni en lo que había perdido, pensé en lo que estaba recuperando. Mi tiempo. Mi estabilidad. Mi dignidad. Mi voz. La reconstrucción no era un proyecto enorme ni complicado. Era un regreso a mí misma. Paso a paso, con calma, sin prisa. Empecé por ordenar lo poco que había sido movido, luego limpié espacios que ya no estaban cargados de tensión, y mientras lo hacía, notaba como mi cuerpo se relajaba como si se deshiciera de un peso que llevaba meses sosteniendo sin darse cuenta. Ese renacimiento no fue una explosión. Fue un despertar silencioso, cálido, profundo. Un recordatorio de que puedo cuidarme, de que puedo poner límites y de que tengo derecho a proteger lo que construyo. No necesito pedir permiso para tener paz. No necesito justificar mis decisiones dentro de mi propio hogar. Esa certeza me acompañó mientras recorría mi casa con una serenidad que no recordaba. Esta vez no era una mujer temerosa tratando de no molestar a nadie. Era alguien que había aprendido, con dolor pero también con mucha valentía, a defender su espacio y su historia. Ese día, sin decirlo en voz alta, supe que estaba renaciendo. Y que no permitiría que nadie volviera a apagar esa luz. Cuando finalmente terminé de acomodar mi hogar, me detuve frente a la puerta de entrada. La observé con una calma que no había sentido desde hacía meses, recordando el día en que la abrí y escuché aquella frase que intentó marcar mi destino. Hoy no había invasión, ni voces imponiendo decisiones, ni pasos ajenos cruzando mis límites. Solo yo, mi espacio y la certeza de haber recuperado todo lo que me habían arrebatado. Respiré hondo, toqué el marco de la puerta y pensé, aquí no vuelve a entrar nadie que crea que puede adueñarse de mi vida. Con esa convicción cerré el círculo. Y esta vez, la dueña soy yo.